Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Ya somos 180 y subiendo. Muchas gracias a todos por venir a esta nuestra última semana del Seguro No Se Para. Ha sido una experiencia muy enriquecedora yo creo que para todos, para vosotros nos lo decís y lo estaba diciendo ahora Gonzalo, ¿no? Estamos pues casi abrumados, ¿por qué no? Por la cantidad de correos electrónicos que recibimos, de correos, de mensajes. Bueno, ahora coincidimos, lógicamente no coincidimos en eventos, ¿no? Pero sí coincidimos en reuniones y en proyectos y desde luego muchos de vosotros nos insistís en que estamos reaccionando muy bien. El otro día yo hacía por ahí una reflexión en las redes de que efectivamente yo estoy especialmente orgulloso de este equipo que en muy pocas semanas después del confinamiento supo darle la vuelta prácticamente a la empresa. Nosotros ya estábamos en un proceso de transformación digital desde antes de todo esto, ¿no? Pero es verdad que esto ha acelerado el proceso y yo creo que a lo largo también de todos estos webinars hemos aprendido también de nuestra propia experiencia a cómo hacer frente a situaciones de incertidumbre y a situaciones pues que nos vienen que casi nos caen pues como si fuera una gran tormenta y que no podemos evitar, ¿no? Espero que esta iniciativa haya servido de verdad para cumplir el objetivo que nos marcábamos, que no era otro que no dejarnos llevar, no dejarnos vencer por la situación de parálisis y aprovechar para juntarnos, para seguir formándonos, para seguir generando conocimiento, para seguir formándonos, como decía, y para tener nuevas habilidades, adquirir nuevas habilidades y poder seguir conectando a pesar de la crisis. Dicho esto, insisto, hoy es el penúltimo día del Seguro No Se Para. Vamos a hablar de la perspectiva de la industria de los seguros de vida y no vida en España. Vamos a hablar de las tendencias generales del mercado y también del impacto del COVID-19. Y mañana tendremos nuestra última sesión para conocer cómo una tecnología concreta, la tecnología Life Contract, resuelve cualquier gestión, comunicación, contratación fehaciente con el cliente mediante el uso de dispositivos móviles. Con estas dos sesiones terminaremos, pero lógicamente Inese tampoco se para, igual que el seguro, y a partir de mañana anunciaremos la cantidad de novedades que tenemos y cómo hemos transformado efectivamente todo lo que tenemos desde aquí, por lo menos hasta septiembre, que esperemos que la situación esté un poco más clara. Ya os anticipábamos la semana pasada todos los cambios que habíamos hecho con el Global Summit, con nuestro evento de innovación, pero tenemos muchas más sorpresas que iremos desvelando a lo largo de estos días. Dicho esto, dejadme introducir muy rápido a nuestros 4 panelistas, también de excepción. Tenemos con nosotros a una de las empresas de referencia en mercados financieros y en calificación, en fin, un auténtico lujo tener con nosotros a nuestros compañeros de AMBest, a Ricardo Chicochi, director de Market Development de Europa, a Carlos Wong-Fupuy, Senior Director Global Reinsurance Ratings, a Janina Carvajal Ortiz, Financial Analista Financiera, Financial Analyst, y también a José Antonio Berenguer, también Financial Analyst o Analista Financiero. Voy a dejar que Ricardo nos haga esa introducción a todos los perfiles y también a la temática. Y nada, es un lujo contar con vosotros, Ricardo, contigo y con todo tu equipo. Y todo vuestro. Adelante. Muchas gracias, gracias. Entonces, bienvenidos a nuestro seminario web sobre la industria de los seguros de vida y no vida en España, tendencias generales del mercado e impacto de COVID-19 sobre el mercado de reaseguros globales. Soy Ricardo Chicozzi, director de Desarrollo de Mercados en Europa y en particular en España, desde nuestra oficina de Londres. Soy el moderador para este seminario web. AMBest es una agencia de calificación regulada en la mayoría de las jurisdicciones en todo el mundo. Si quieren saber más sobre AMBest y sus actividades de calificación, pueden comenzar visitando nuestro sitio web www.ambest.com. Este es un webinar interactivo, lo que significa que haremos todo lo posible para responder a sus preguntas y comentarios. Y las diapositivas de la presentación estarán disponibles con una transcripción resumen por Inese. Me gustaría presentarle de nuevo a nuestros panelistas. Tenemos aquí Carlos Wong-Fupuy, director principal Global Reinsurance Ratings en nuestro cuartel general en Oldwick, en Estados Unidos. Janina Carvajal Ortiz, analista financiero, Analytics, en nuestra oficina analítica de Ámsterdam para la Unión Europea. José Antonio Berenguer, analista financiero, Analytics, también en la oficina de Ámsterdam.
Y ahora me gustaría pasar la palabra a Carlos Wong Fupuy. Sí, muchas gracias, Ricardo. ¿Podemos pasar a la primera transparencia, por favor? La siguiente. La siguiente, por favor. Sí, muchas gracias por su presencia virtual hoy día. Y quisiera empezar simplemente por reseñar las tres áreas principales en las cuales en AMB hemos estado tratando de responder a la crisis del COVID-19. Tenemos una situación bastante peculiar en el momento, pero principalmente hay tres áreas en las cuales hemos tomado acciones bastante claras. Empezamos por enviar un cuestionario que se envió a mediados de marzo, cuando estábamos tratando de identificar el conjunto de medidas que las compañías de seguros están tomando para adaptarse a esta crisis. Y básicamente en tres áreas. Uno, el área operativa. El segundo aspecto, el área de los riesgos de suscripción y en qué medida la crisis es capaz de afectar la actividad de siniestros. Y por último, la parte de inversiones, que obviamente es probablemente el tema más activo y de mayor preocupación dentro del sector de seguros. El segundo aspecto es el stress testing o las pruebas de estrés que hemos estado aplicando en todas las unidades de calificación que tenemos dentro de nuestro portafolio. Y básicamente a través de el stress en particulares factores que creemos van a ser los principales que están impactados por esta crisis, ver qué tan severa es la posición de capital que pueden estar sufriendo ciertas empresas y en base a ello empezar discusiones, ver qué tipo de medidas correctivas pueden aplicar. Y por último, lo que tenemos es una serie de artículos de opinión, reportes, actualización de perspectivas de cada uno de los segmentos y subsegmentos dentro del mercado de seguros y reaseguros. Todo esto está en nuestra página web. Hemos estado actualizando todas estas perspectivas y yo me voy a referir en particular a cómo vemos los posibles cambios dentro de lo que es el área de reaseguros global, de la cual yo soy directamente responsable, y dejaré a mis colegas Janina y José discutir aquellos aspectos que están más cercanos al mercado español. La siguiente diapositiva, por favor. Empezaré con el cuestionario que enviamos alrededor del 18 de marzo. La idea era tener algo muy simple, un primer paso en el cual, sin sobrecargar a las empresas que ya tenían suficientes preocupaciones con la crisis, tratar de identificar qué tipo de medidas están poniendo están implementando para manejar la crisis. Lo primero que manifestaba era el impacto operacional, y en esto creo que una buena sorpresa del sector en general es que ya teníamos una serie de herramientas de trabajo remoto, ya teníamos una serie de esquemas dentro del trabajo para trabajar desde casa, pero creo que lógicamente esta crisis ha acelerado ese proceso de adaptación. Y en general ha funcionado muy bien, ¿no? Como han estado viendo en este caso, por ejemplo, estamos conduciendo este seminario con Ricardo desde Londres, yo estoy aquí desde Nueva Jersey, y Janina y José están ambos en Ámsterdam, sirviendo a una audiencia que está principalmente en España, ¿no? Igualmente, hace 2 semanas tuvimos la actualización de nuestras opiniones en diferentes segmentos del mercado, que lo estuvimos haciendo para el mercado norteamericano aquí, más de 3,000 personas en línea siguiendo todas nuestras opiniones en los diferentes segmentos.
¿no? Entonces, ese es un primer aspecto clave en cuanto al impacto operativo. Las otras preguntas, tanto por el lado de los riesgos de suscripción como por la parte de la cartera de activos, tenemos el segundo aspecto ha sido en qué medida las empresas ya consideraban dentro de su definición de apetito de riesgo, dentro de los escenarios de estrés que han estado incluyendo en su gestión general de riesgos, en qué medida se compara este evento, ¿no? Y en muchos casos lo que vemos es que igualmente, sobre todo para las empresas que tienen exposición catastrófica, ven este evento aún como un evento catastrófico natural o similar a la severidad de un segmento catastrófico, de un evento catastrófico natural de severidad media. El tercer punto ha sido en qué medida esto está afectando cualquier proyección que las empresas están haciendo para el resto del año. Un tema interesante es en esta época del año lo que tendemos a hacer es discutir con las empresas cuáles son sus proyecciones financieras para todo el año. Obviamente, muchas de estas proyecciones se calcularon a finales del año pasado o a comienzos de este año sin incluir el impacto que esta crisis pudiera tener. La incertidumbre es muy grande, pero por lo menos queremos un punto de entrada, un punto de discusión cualitativa en cuáles son las áreas más importantes en las que las empresas piensan que sus proyecciones van a ser afectadas y de qué manera piensan mitigar el efecto. Y por último, cómo es que las empresas ven los supuestos y las pruebas de estrés hacia adelante, ¿no? De qué manera este evento está cambiando básicamente los fundamentos principales del esquema de manejo de riesgos de una empresa. La siguiente, por favor. El segundo aspecto que mencionaba era las pruebas de estrés en la posición de capital, ¿no? Y este es un ejercicio que hemos aplicado en todas las unidades que calificamos, ¿no? Para aquellos que están familiarizados con nuestro modelo de capital, tendemos a calcular el capital requerido en diferentes intervalos de confianza. Y lo que estamos haciendo es aplicando este escenario de estrés, un escenario que se ha diseñado específicamente para esta pandemia. El efecto está basado en el requerimiento de capital. Disculpa un momento. Me está diciendo gente que hay algunas personas que no te están escuchando bien. No sé si es que el audio puede estar bien. ¿Podrías hacerme un favor? ¿El audio está bien? ¿Me escuchas bien tú, sí? Sí, yo sí te escucho bien, pero algunas personas me gustaría saber si, como tenemos lo de preguntas, si hay alguien que no lo oye bien, que nos lo ponga en lo de preguntas, porque yo te estamos escuchando perfectamente. Pero algunas personas... Vale, perfecto, sí. Yo a las personas... Disculpa, Carlos, disculpa. No hay problema, no hay problema. No creo que sea por mi lado. Ahora, vale. Sí, ya me están diciendo que sí. Perfecto, discúlpame y continúa. No hay problema. Como les decía, esta prueba de estrés se está aplicando a un escenario relativamente central, que es el cálculo del requerimiento de capital a un 99.6%, equivalente a un periodo de retorno de 1 en 250 años. Y lo que hemos hecho ha sido aplicar estreses en particulares factores. Mortalidad, morbilidad son los que vienen obviamente. El desajuste en el macheo de activos y pasivos para el caso de aquellas empresas que suscriben rentas vitalicias. Estamos asumiendo una mayor actividad siniestral también en la mayoría de las líneas de riesgo comercial. Una excepción es automóviles comercial, simplemente porque, como sabemos, esperamos una menor actividad debido a las restricciones de movimiento. En cuanto al portafolio de crédito, empresas que tienen exposiciones importantes a instrumentos de renta fija, estamos asumiendo una rebaja en las calificaciones de crédito a través de todo el portafolio.
Y en cuanto a activos, tales como acciones, inmobiliarios y alternativos y activos alternativos, igualmente estamos asumiendo una reducción importante en los valores de mercado. Como les digo, este es un escenario estandarizado que estamos aplicando a través de todo el portafolio de empresas que cubrimos, pero lo tomamos como un punto inicial de discusión. La idea es, dependiendo de la severidad del impacto, discutir individualmente con empresas cuáles son las características especiales que pueden explicar un tratamiento diferente. Tenemos que considerar otros aspectos también que siendo un modelo de solvencia no necesariamente cubre. Por ejemplo, la situación de liquidez. Una empresa puede ser muy solvente desde el punto de vista de capital de riesgo, pero las necesidades de liquidez de corto plazo pueden ser diferentes. Y como digo, es un punto de discusión inicial en el cual vamos a tener la consideración de acciones mitigantes también, de acciones correctivas, y que está siendo, es una herramienta muy, muy útil para discusión con las empresas. La siguiente, por favor. Y con esto nos movemos al área de perspectivas de diferentes segmentos. Como les decía, voy a empezar con la forma en la cual estamos viendo los reaseguros globales, ¿no? El sector de reaseguros globales que lo tenemos todavía con un outlook o una perspectiva de estable. Y antes de hablar del impacto del COVID, me referiré a la última vez en la cual actualizamos esta perspectiva, que fue en diciembre del 2019, que suena ahora como historia, ¿no? Pero empecemos por eso. Recordemos que el área de reaseguros globales se mantiene aún fuertemente capitalizada, ¿no? Se ha beneficiado de entradas de capital de inversionistas de otras áreas, lo que se llama normalmente third party capital, de los mercados de capitales que en años anteriores habían estado buscando mayor diversificación dentro de su portafolio de inversiones, ¿no? Entonces han estado participando a través de insurance linked securities, instrumentos de capital para cubrir riesgo catastrófico, en los cuales pudieran entrar y salir del mercado relativamente rápido, ¿no? Ahora, el hecho de que hemos tenido esta abundancia de capital ha tenido un efecto contraproducente, ¿no? Creo que para aquellos que están familiarizados con el mercado de reaseguros, no es una sorpresa que hemos visto un declive en los rendimientos de capital, un declive en la rentabilidad en general, presión hacia abajo en precios, términos y condiciones. Sin embargo, esto aunado a tipos de interés bastante bajos, a una actividad catastrófica que ha sido bastante fuerte en los últimos 3 años, ¿no? A empresas con exposición a responsabilidad que se han visto afectadas, sobre todo en mercados como el norteamericano, a lo que se llama social inflation, o simplemente el incremento de sumas que están asociadas a los siniestros debido al hecho de que el Poder Judicial, los juzgados están terminando con dictámenes muy superiores a aquellos que se habían considerado en el cálculo de precios inicialmente. Y el hecho también de que hemos tenido empresas en el pasado que han estado dependiendo mucho en la liberación de reservas técnicas que tenían, por las redundancias que tenían, por el exceso de reservas técnicas, esta capacidad se ha ido reduciendo en los últimos años. Entonces, todo esto ha puesto presión en el mercado y ha creado una situación en la cual las empresas de reaseguros tenían que ajustar precios, tenían que ajustar condiciones y términos. Y esta situación ya la habíamos visto a finales del año pasado, ¿no? Entonces, en resumen, por un lado, tenemos un mercado en el cual hay presión hacia una mejora en
cuanto a precios, términos y condiciones, y un mercado que se mantiene muy bien capitalizado también. Felizmente hemos visto esa expectativa de mejora en precios, términos y condiciones, hemos visto esas expectativas materializarse en las renovaciones de reaseguros a comienzos del año, en las renovaciones de enero y también en las de abril. Bien. La siguiente diapositiva, por favor. Y con esto quiero moverme, como les decía, en resumen, tenemos ambos subsegmentos, tanto seguros reaseguros de vida como reaseguros de no vida, los estamos manteniendo con una perspectiva estable. La siguiente. Y con esto me muevo a hacer algunos comentarios acerca de cómo vemos el impacto de la crisis del COVID en, primeramente, el sector de seguro no vida, ¿no? Primero veamos la cartera de riesgos de suscripción, ¿no? Un tema del cual se ha estado hablando mucho es el de lucro cesante, ¿no? Por un lado, pensemos, lucro cesante típicamente no es una cobertura standalone, no es independiente, es una cobertura adicional como parte de un seguro de daños materiales, ¿no? Ahora, ¿en qué medida los efectos de este virus se consideran un daño material o no? Creo que la mayoría de gente en la industria considera que hay exclusiones bastante claras, ¿no? Es interesante porque depende mucho de los territorios. En el mercado norteamericano, por ejemplo, las exclusiones son bastante claras, ¿ya? Sobre todo en pólizas en formatos ISO. En Europa hay cierta duda con respecto a ello, ¿ya? En todo caso, creo que hay grupos de asegurados que van a tratar de poner presión. En el caso del mercado norteamericano, lo que hemos visto también es hay presión de gobiernos, hay presión de políticos, hablando de la extensión de coberturas de manera retroactiva para tratar de incluir esta pandemia, inclusive en aquellos casos en los cuales la redacción de los contratos es bastante clara. En el momento nosotros estamos suponiendo que la letra del contrato se mantiene, ¿ya? Pero en todo caso creemos va a haber cierto elemento de impacto en la parte de seguro de no vida, ¿no? Eso por lucro cesante, cancelación de eventos es claro, y tenemos grandes compañías de reaseguros que están expuestas a exposiciones a cancelaciones importantes, tales como los Olímpicos de Tokio, ¿no? Y luego tenemos las otras áreas como seguro de crédito, fianzas, workers' compensation, compensación de trabajadores en ciertos mercados como los Estados Unidos, ya, pero que felizmente están bastante bien diversificadas, para las cuales esperamos que haya ciertas exclusiones y ciertos sublímites. Bien. Eso por la parte de los riesgos de suscripción. Por la parte de la cartera de activos. Primero, mencionaba inicialmente, la industria se mantiene muy bien capitalizada. Felizmente está bastante bien diversificada también. La concentración en acciones, la volatilidad de las acciones es algo que se mantiene relativamente limitado. La cartera de activos de renta fija es de muy buena calidad, ¿no? Y por otro lado, lo que estamos viendo también es en la mayoría de economías desarrolladas han habido programas de estímulo económico muy fuertes, de los cuales en la medida en que las empresas se mantengan con la estrategia de inversiones conservadora que han estado manteniendo, esperamos que se puedan beneficiar de los efectos positivos de cualquier recuperación que veamos como resultado de estas medidas económicas. Bien, la siguiente, por favor. De la misma manera, tenemos que ver el mercado de reaseguros de vida. Por la parte de suscripción,
recordemos, existe una diferencia en el perfil de riesgo entre empresas de reaseguros comparada con aquellas de seguro directo. Reaseguros de vida están básicamente enfocadas en protección, en riesgos biométricos, sin mayor componente de ahorro. Con respecto a los riesgos biométricos, claramente el más importante es el riesgo de mortalidad. Y felizmente, los seguros tienden a concentrarse en aquellas poblaciones económicamente activas, sanas, ¿no? A diferencia de los mayores efectos de este virus, en los cuales las poblaciones más vulnerables son poblaciones de edad avanzada. Entonces, eso es, por un lado, un efecto mitigante. El otro punto a tomar en cuenta es que las mayores empresas de reaseguros que tienen exposiciones importantes de mortalidad, dentro de sus escenarios de riesgo, el principal escenario de estrés que tienen es una pandemia en 1 a 200 años. Y de acuerdo a las cifras que tenemos, que son horribles, son bastante, desde un punto de vista humano, no es nada de qué felicitarse, pero lo que vemos es que las cifras aún están muy por debajo de una pandemia de 1 a 200 años. Entonces, todavía consideramos que desde un punto de vista de suscripción, este es un evento de mediana severidad catastrófica que las empresas deben estar en capacidad de manejar. Por la parte del portafolio de inversiones, igualmente los portafolios se mantienen bien diversificados, son de muy buena calidad, y un punto añadido aquí es el hecho de que, siendo reaseguros de vida, el asset liability matching se mantiene muy cercano, se mantiene muy apretado, y es algo que reduce de alguna manera el riesgo de impacto en las empresas de reaseguro de vida. Entonces, por último, lo que quiero simplemente decir es que tenemos que tener en cuenta las mayores empresas reaseguradoras que están basadas en Europa, se benefician también de tener un modelo compuesto con portafolios tanto de vida como de no vida. Y esa diversificación brinda a las compañías cierta estabilidad, tanto en resultados como en la posición de fortaleza financiera. Y con eso termino esta sección y le paso la palabra a mi colega Janina Carvajal para cubrir el sector de vida en España. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Janina Carvajal y en esta sección voy a tocar algunos puntos relevantes sobre el mercado de seguros de vida en España y hacer hincapié un poco en los temas del desarrollo histórico, viendo también los resultados que han tenido el año 2019, así como algunas previsiones a grandes rasgos de cara al año presente y al futuro próximo. Siguiente slide, por favor. Entonces, sobre la base de esta información, en donde podemos ver mayormente las cuentas de lo que es el performance de la industria, los seguros de vida en España se caracterizan por tener bases bastante sólidas, que son capaces de capear estos riesgos en la economía, en el mercado. Y vemos cómo mantienen en el tiempo sus niveles de rentabilidad. En el primer gráfico podemos ver, por ejemplo, la evolución de las primas. Si bien es cierto, es negativa, ¿no? Básicamente está fundamentada por cómo se ha ido comportando el producto de ahorros, que ha estado cayendo. Sin embargo, esta caída ha sido mitigada por productos de vida riesgo, ¿no? En donde podemos resaltar mayormente el producto de Unit Links, los cuales han sido impulsados en los últimos años por parte de las aseguradoras, proponiendo mejores rendimientos a los consumidores sobre la base de que estos productos son mejores que lo de los ahorros, y aparte que también requieren menos capital para las aseguradoras. Además que también el tema de los seguros de ahorro ha ido perdiendo
aceptación, digamos, dentro del mercado por el hecho de que existen otros productos sustitutos. Entonces, como que hemos visto una actitud bastante proactiva por parte de las aseguradoras de vida españolas de tratar de buscar la manera de impulsar un producto como el Unit-Linked, que podría ayudar también a crecer en ventas. Pasando al segundo gráfico, podemos ver el tema de la rentabilidad, que es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? De que es un sector, un segmento en el cual se han mantenido bastante bien el tema de las rentabilidades. Si bien es cierto, en el 2018 vemos una caída, pero esto es básicamente por cómo se estuvo comportando el mercado de capitales en aquella época, ¿no? De que fue bastante volátil. Pero sin embargo, vemos que en el 2019, pues otra vez vuelve a repuntar y hay una mejora. La buena rentabilidad de cara al mercado de vida español creemos que se basan en diferentes factores. El primero, o bueno, uno de ellos que podría mencionar es el manejo de los activos y pasivos para mantener un calce entre ambos de ellos, y partiendo desde el hecho de que esto es un requerimiento también por parte del regulador. Entonces esto es lo que ayuda también un poco a que haya una especie de estabilidad y a que este calce a tasas de mercado permite que se reduzca o se mitigue el riesgo de los spreads. De la mano con lo previamente mencionado, se encuentra el esfuerzo de las empresas aseguradoras también a reducir garantías, y garantías básicamente en los productos de ahorro, ¿no? Y en este caso, iban a ofrecer productos de ahorro, porque sigue siendo un producto bastante aceptado en el mercado español, pues hacerlo casi en línea con las tasas que hay en el Tesoro soberano de España, ¿no? Otro punto para mí importante mencionar es que la rentabilidad también se debe a que existen barreras de entrada para nuevos competidores en el mercado de vida, ¿no? Básicamente, si nos remitimos a las estadísticas, hay 4 empresas grandes que básicamente generan más del 50% de las primas, ¿no? Y tenemos Vida Caixa, tenemos Mapfre, Zurich y Santander Seguros, ¿no? Y esto es información básicamente basada en estadísticas del 2019. Y como último punto a destacar, que creo que es interesante también mencionar, es el canal de distribución. En los seguros de vida, básicamente, es Banca Seguros, ¿no? De acuerdo a información estadística, en el 2018, por ejemplo, Banca Seguros trajo primas alrededor del 67% para el segmento. Creemos que es bastante conveniente para las empresas de seguros de vida, ya que muchas de ellas son parte de grupos económicos que también incluyen a la banca en él. Entonces es fácil, digamos, que producir o generar más entrada en este tipo de segmento. En el siguiente slide, el siguiente slide es básicamente pasando de la parte de rentabilidad, que veíamos un poco más las cuentas de Profit and Loss, ahora vamos un poco a la parte de la solidez de la empresa, ¿no? El tema de balance. La rentabilidad ha sido un factor primordial que permite que el ratio de solvencia que vemos en el primer cuadro siga siendo como que bastante, que tenga bastante fortaleza, y bueno, y es definitivamente mucho mayor a los niveles requeridos por el regulador. El ratio que estamos analizando acá, si bien es cierto, es ambos grupos de compañías, tanto vida como no vida, ¿no? Y es sobre la base de la información de IOPIA. Básicamente, uno de los factores que permiten que ese ratio se mantenga en los rangos favorables es básicamente la naturaleza de las inversiones, ¿no? Y en el segundo gráfico básicamente podemos ver cuál es la distribución de cada uno de los componentes del portafolio de inversiones de las empresas aseguradoras de vida en España, ¿no? La gran mayoría, así como vemos, es bonos soberanos y bonos corporativos. Y bueno, un tema bastante interesante a mencionar es de que pues existe una relativa exposición al mercado español. Creo que alrededor del 41% del portafolio es bonos soberanos españoles, ¿no? Ante la crisis, esta situación podría agudizarse al considerar un incremento significativo del spread
entre los bonos españoles y los alemanes, que es algo que vamos siguiendo constantemente. Y bueno, es un tema que voy a abordar en la siguiente slide. Entonces, en términos generales, el portafolio de vida es bastante líquido, aunque tiene una limitada exposición a acciones inmuebles. Bueno, en el anterior gráfico estaba también la parte de acciones e inmuebles, que si bien es una manera de diversificar, que hemos visto también por parte de las aseguradoras españolas, pero sin embargo no ha sido tan fuerte porque como quieren mantener el calce entre activos y pasivos, quieren mantener un portafolio bastante conservador, ¿no? Ahora sí, el siguiente slide. Y aquí básicamente es ver un poco más el tema de las condiciones de mercado, el entorno económico y considerar los efectos del COVID-19 de cara a este año y al futuro próximo. Básicamente, como todos sabemos, es un panorama bastante retador. Y bueno, desde la perspectiva de la economía nacional se espera de que el Producto Interno Bruto sufra una caída aproximadamente del 8%, y estas son basadas en proyecciones del Fondo Monetario Internacional hace unos pocos días. Este deterioro de la economía española conlleva un incremento en el spread crediticio, lo que pone en riesgo de default a los bonos corporativos en general. Y bueno, estos factores previamente mencionados generan volatilidades en los mercados de capitales. Todos estos efectos de la economía generan una presión negativa en el segmento de vida de cara para este año. Y bueno, en este sentido, el volumen de prima se ve potencialmente deteriorado, representando una esperada caída en el año 2020. Y acá podría tal vez mencionar los últimos reportes del primer quarter, que sería el primer trimestre de este año, en el cual estamos viendo de que el mercado en efectivo ha caído y vida es una de las líneas de negocio que las cuales están mostrando esta caída. Los niveles de rentabilidad pues se verán comprometidos a generar menores ingresos y básicamente proveniendo de la rentabilidad del portafolio, que es uno de los principales generadores de ingresos para este tipo de línea de negocio. Por último, todas estas condiciones en el mercado, y tanto en la parte de operaciones de negocio financieras, van a llevar a un esperado ratio de solvencia a la baja, ¿no? Que deteriore. Sin embargo, pues aún se mantiene fuerte, pero tenemos que ver cómo va evolucionando. Y eso es todo. Muchas gracias. Le cedo la palabra a José. Hola, buenas tardes a todos. Soy José Antonio Berenguer y en esta parte de la presentación vamos a hablar del segmento no vida en el mercado español y de las principales dinámicas que lo caracterizan, y también vamos a ver en parte cómo creemos que se puede ver afectado por la situación actual derivada del COVID-19. Bueno, lo primero, por favor, siguiente diapositiva. Lo primero que queremos destacar es que los fundamentales de este sector son tanto sólidos como estables. En esta gráfica observamos la línea azul, se refiere al ratio combinado del segmento no vida desde 2007. Y yo creo que para destacar la solidez de este sector es importante remarcar que, como vemos esta gráfica, esta línea se ha mantenido siempre desde 2007 en un ratio combinado por debajo del 95%, lo cual nos habla de una buena rentabilidad técnica en este segmento. Y para destacar su estabilidad, yo diría que basta con mirar a esta línea también y su volatilidad en los últimos años, que como hemos estado entre un 92 y un 95%, lo que es un nivel de volatilidad más que aceptable, y por lo tanto observamos una gran estabilidad en este segmento. Y creo que una de las principales razones de esta estabilidad viene dada por la presencia del consorcio en el mercado español, que, como sabemos, se encarga de hacer frente a los riesgos extraordinarios. Y otra serie de medidas, evidentemente, también ayudan a esta estabilidad, como puede ser el funcionamiento del baremo en el mercado español, que, como sabemos, lo que hace es aportar claridad a la hora de identificar el coste de un siniestro
y esto lo que hace es que el proceso de tarificación sea mucho más eficiente. En las otras dos líneas que vemos en la gráfica son los dos ramos principales dentro del segmento no vida. La línea roja hace referencia al ramo auto y la línea verde hace referencia al ramo salud. En cuanto al ramo auto, vemos dos tendencias muy distintas en este periodo, como digo, desde 2007, una tendencia primero negativa hasta 2015 y a partir de ahí una tendencia positiva hasta 2018. En 2019, a pesar de que todavía no hay datos oficiales para todo el año, creemos que esta tendencia se puede ver ligeramente interrumpida debido a la gran competitividad que hay en el sector y también debido a un aumento en el coste medio de la reparación. Y en cuanto a 2020, para este ramo y cómo se puede ver afectado por la situación actual, como decía mi compañero Carlos antes, creemos que seguramente va a haber una bajada de la frecuencia y una bajada de la siniestralidad debido evidentemente a que los clientes no están pudiendo hacer un uso normal de sus vehículos. Y también creemos que los niveles de siniestralidad volverán, digamos, a medias teóricamente normales una vez que acabe este periodo de confinamiento, pero durante el año es bastante posible que veamos una mejora en las rentabilidades técnicas para 2020. También hay que tener en cuenta un factor, y es que gran parte de las compañías que operan en este sector están tomando medidas de devolución de parte de las primas o de ayudas a asegurados que hayan perdido su puesto de trabajo o asegurados autónomos. Y esto lo que va a hacer es que parte de estos beneficios, debido a esta mejora de la rentabilidad técnica, sean devueltos a los clientes. En cuanto al otro ramo que vemos en la gráfica, que es el ramo de salud, como vemos en la gráfica, ha habido una tendencia muy positiva en torno a partir de 2009, y esto lo que ha hecho es que muchas compañías de las que operan en este ramo se hayan centrado mucho y hayan hecho bastantes esfuerzos por crecer en este ramo debido, como digo, a esta buena rentabilidad técnica. En cuanto al impacto que podemos ver en este ramo debido al COVID-19, nosotros creemos que seguramente veamos un aumento de la frecuencia y en dos periodos distintos, digamos. Uno, en la actualidad, debido evidentemente al COVID y al gran número de casos que esto está generando, y como sabemos, gran parte de las compañías o todas en el sector están cubriendo esto para sus asegurados, lo que evidentemente va a hacer que haya una subida de la frecuencia y de la siniestralidad. Y la segunda parte por la que creemos que puede haber un aumento de las frecuencias es que en el momento que haya una mejora en los hospitales y que este momento, digamos, de colapso termine, todas las operaciones, intervenciones que no se hayan hecho en este periodo seguramente se tengan que hacer cuando este colapso termine y habrá unas frecuencias, creemos, bastante altas, influenciadas por este motivo. Luego, para comentar en general, digamos, las rentabilidades técnicas que esperamos en otros productos o otros ramos de ese sector, es evidente que el impacto va a ser muy distinto de un ramo a otro, de un producto a otro, pero por hacer un comentario general, seguramente, por ejemplo, en seguros muy linkados a la actividad comercial, digamos, como pueden ser los seguros de comercios y pymes, veamos una bajada en la frecuencia y en la siniestralidad y una mejora en las rentabilidades técnicas, ya que, como sabemos, muchos comercios han estado parados durante este tiempo. Todo esto, evidentemente, excluyendo la cobertura de lucro cesante, que luego comentaremos levemente. Como decía, otros tipos de seguro, como pueden ser la responsabilidad civil profesional, los seguros de cancelación de eventos o el lucro cesante, van a tener seguramente siniestros directamente relacionados con este tipo, con la pandemia actual y directamente generados por el COVID. Pero lo que hay que ver en estos casos, también como hacía referencia a mi compañero Carlos, es la redacción de los contratos y las exclusiones que estos incluyen, ya que generalmente estos contratos, al menos en el mercado español, suelen incluir riesgos más comunes, como pueden ser el incendio o las inundaciones, pero no suelen incluir pandemias. Pero como digo, esto habría que verlo caso a caso. Otras líneas de negocio que seguramente tendrán un impacto bastante importante debido a la situación actual, evidentemente, es decesos, debido, como sabemos, a las consecuencias que está teniendo el COVID. Pero hay que destacar que hasta este momento las rentabilidades técnicas en este producto estaban siendo bastante buenas y también esperamos que vuelvan a ser buenas una vez, digamos, toda la situación actual termine. Y un comentario que creo que hay que hacer en esta línea de negocio es que hemos visto en los últimos días como la Organización de Consumidores hacía referencia a que
si los capitales asegurados no se están llevando a cabo en su totalidad, los asegurados pueden pedir una reclamación o una devolución de parte de la prima, ya que, como sabemos, por ejemplo, en muchos entierros hay partes que no se están celebrando, digamos, los velatorios, etcétera, y también es posible que la rentabilidad técnica de estas compañías se vea afectada en este periodo por este motivo, pero como digo, esperamos que vuelva a niveles normales en 2021. Y luego otros ramos que también seguramente se vean afectados, más que por la situación actual, por las consecuencias de esta, que será seguramente una recesión económica. Creemos que será el ramo de crédito y caución y los seguros también seguramente de cobertura de impago de alquileres y de protección de pagos. En cuanto, por hacer un ligero comentario también sobre las rentabilidades no técnicas del sector, en el segmento no vida creemos que han sido relativamente buenas en los últimos años, estando siempre en torno a un 3%, y creemos que se mantendrán en números relativamente buenos también de ahora en adelante, seguramente también excluyendo, como comentaba mi compañera Janina previamente, el 2020, donde seguramente se verán impactadas por muchas pérdidas debido a la devaluación de activos y a la volatilidad de los mercados de capitales. En cuanto a la solvencia, en las compañías del segmento no vida, para añadir un comentario, hay varios de los comentarios que ha hecho mi compañera Janina previamente que se aplican también a las compañías no vida. Por añadir una peculiaridad, evidentemente, de las compañías no vida, hay que destacar que sus carteras de inversión tienen una duración más corta, por lo cual tienen una sensibilidad a la prima de riesgo mucho más baja. Y como decíamos antes, por lo general los niveles de solvencia en el segmento no vida son bastante buenos. Como mostraba antes mi compañera Janina, el ratio de solvencia al final del tercer cuarto de 2019 para compañías vida y no vida era de en torno a 234%, lo cual es un dato bastante bueno y nos hace ver que las compañías tienen un margen para absorber devaluaciones de activos que puedan ser, que vengan a raíz del periodo actual. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar del crecimiento en el segmento. Como vemos en la gráfica, tenemos dos variables que son el crecimiento del PIB en España y el crecimiento de las primas no vida. Y observando la gráfica vemos claramente que hay una correlación muy alta entre estas dos variables, y esto lo vemos, por ejemplo, en la crisis financiera de 2018-2019. Vemos cómo el crecimiento negativo de estas dos variables es muy similar en este periodo. Y haciendo referencia a periodos más recientes, como pueden ser 2015, vemos que este año es el año en el que el crecimiento del PIB español tocó techo en torno a un 3,6%, y a partir de este año se ha ido ralentizando. Y vemos cómo el crecimiento de las primas no vida ha sido muy parecido, marcando un pico o tocando techo en el 2016, y a partir de ahí ralentizándose ligeramente, pero marcando también buenos niveles de crecimiento. Y hay que decir que en estos años también España estaba marcando niveles de crecimiento en el PIB por encima de la media de la Unión Europea. Por hacer referencia en concreto a 2018, en cuanto al crecimiento de primas, hemos visto un crecimiento de primas en el mercado del segmento no vida del 3,4%, y evidentemente este ha sido muy diverso entre los distintos ramos. Algunos ramos han crecido mucho, como pueden ser salud y multirriesgos, que han estado casi siempre por encima del 4%, y otros ramos como motor, el crecimiento ha sido más modesto, en torno al 1,5%. En cuanto al impacto que creemos que puede tener el coronavirus en este crecimiento en el sector, como ya hemos mencionado, es más que probable que el coronavirus cree una recesión en la economía española. Seguramente el punto bajo, digamos, sea en 2020. Las últimas estimaciones del FMI nos hablan de un crecimiento negativo en torno al 8%, que es lo que hemos proyectado en esta gráfica. Y como vemos, seguramente nosotros creemos que el crecimiento de las primas del segmento no vida siga este paso. No sabemos exactamente la tasa, es imposible de predecir, pero bueno, seguramente podemos esperar un crecimiento negativo. Y por ejemplo, ayer o estos días se han publicado los datos de crecimiento del primer trimestre, y en el sector no vida son buenos porque vienen muy marcados por los 2 primeros meses, ya que sabemos que la pandemia empezó durante el mes de marzo, pero seguramente veamos crecimientos negativos en el segundo trimestre del año. También hay que decir que en cuanto al crecimiento de primas, es bastante probable que el crecimiento de un ramo a otro sea muy distinto.
seguramente en un ramo obligatorio, como puede ser auto, veamos un crecimiento negativo mucho más bajo, es decir, que las primas se mantengan mucho más estables, debido a que, como digo, la mayoría o parte de la póliza en este sector, la responsabilidad civil es obligatoria. Y otro tipo de pólizas, por ejemplo, las pueden estar ligadas a la actividad económica, como puede ser seguros relacionados con la construcción o pólizas de responsabilidad civil profesional, puede que se vean más afectadas y tengan crecimientos más negativos. Y en la última parte, si pasamos a la siguiente slide, por favor. No, pues bueno, falta una diapositiva, pero no pasa nada, la comento igual. En la última comentario que queríamos hacer sobre el segmento no vida es sobre la digitalización en el sector y cómo esto afecta a los canales de distribución. Actualmente el mercado español, los canales de distribución son bastante tradicionales y los clientes se apoyan mucho en brokers y en agentes, además evidentemente del canal banca seguros. Y gran parte de eso se debe a que en el mercado español los clientes dan mucha importancia a la lealtad a la marca, a la cercanía del servicio y al trato cara a cara, y valoran, por ejemplo, menos la tarifa, como se puede valorar en otros mercados maduros a nivel europeo o en Estados Unidos. Y esperamos que esta estructura del mercado cambie debido a las nuevas preferencias de los consumidores, ya que hoy en día las nuevas generaciones sobre todo están utilizando mucho más canales digitales y están dando mucho más importancia a la tarifa. Y creemos que esta es una de las principales razones por las que las compañías españolas están llevando a cabo un proceso de digitalización en los últimos años y están poniendo en marcha uso de herramientas como pueden ser los smart contracts, los chatbots, la inteligencia artificial, y gran parte de esto es, como digo, para poder proporcionar una experiencia digital al cliente y generar una mejor experiencia de cliente, además de para otros usos. Creemos que un efecto que ha tenido la pandemia actual, el estado actual generado por el COVID-19, es que ha acelerado mucho este proceso de digitalización y, por así decirlo, casi de un día para otro las empresas se han visto obligadas a implantar soluciones tecnológicas, tanto en términos de business continuity, que como hemos visto, casi todas las compañías del sector han sido capaces de seguir operando casi con toda normalidad en el periodo de cuarentena, pero también a la hora de llevar a cabo tanto procesos de suscripción, procesos de gestión de siniestros, han debido de implantar una serie de herramientas para seguir operando. Por lo cual creemos que esto ha tenido, como digo, un impacto que lo que ha hecho ha sido acelerar este proceso de digitalización bastante debido a la situación actual. Y lo que creemos, bueno, también hay que destacar la figura de las Insurtech en este campo, ya que pueden ser tanto potenciales adquisiciones para las compañías, también pueden ser partners a la hora de llevar a cabo este proceso de digitalización con las aseguradoras. Y como consecuencia de este proceso de digitalización, creemos que puede haber tres consecuencias fundamentales en el sector. Una bajada de los costes general, digamos, debido a que una mejora en la eficiencia de los procesos, como decía antes, tanto procesos de suscripción, de gestión de siniestros, de procesos administrativos, procesos de gestión financiera, seguramente vayan a ser mucho más eficientes y esto, como digo, vaya a implicar una bajada de los costes. También una reducción en los costes de adquisición, debido a que generalmente los canales digitales son más económicos que los canales tradicionales, por lo general. Y por último, es posible que tenga una consecuencia negativa, que es que pueda poner presiones en las tarifas, ya que, como digo, una mayor habilidad de los asegurados de poder comparar precios lo que hace es exaltar la competitividad y hacer que, como digo, haya mayor presión en las tarifas, y esto puede afectar ligeramente a la rentabilidad técnica. Y como conclusión de este segmento no vida, bueno, como hemos visto, las rentabilidades técnicas a nivel histórico han sido buenas en los últimos años, en un contexto marcado por una ralentización económica y por un sector bastante competitivo. Y además, por lo general, como decíamos, los niveles de solvencia en general de las compañías son bastante buenos. Por lo tanto, esperamos que las compañías, basándose en estos fundamentales y teniendo en cuenta su disciplina técnica, consigan
generar buenos resultados técnicos en los siguientes años. Y eso es todo. Creo que ahora podemos proceder con la sesión de preguntas. Sí, yo os invito a que conectéis los 4 a la cámara y para que podamos veros. Y bueno, he tenido algunos mensajes al principio, lo estáis viendo Carlos y Ricardo, que ha habido 30 segundos de problemas de sonido, pero ya nos están escuchando perfectamente y veo que hay alguna pregunta. Y creo que Ricardo tenías tú unas que querías leer. Sí, no, es solamente gracias a nuestros panelistas por sus presentaciones. Tenemos el tiempo, de hecho, Sí. por unas No, preguntas por parte de David. os preocupéis, no os preocupéis por el tiempo, podemos extraernos un poco más. No, Sin ningún sí, problema. tenemos. Entonces, si hay preguntas, pero no las veo Sí, todavía. Ricardo, yo veo una aquí, ¿ya? Y Oh, ok. quizás podamos empezar con esta. Estupendo. Hay una pregunta acerca de responsabilidad civil y si es que esperamos que haya un incremento en las reclamaciones por causas imputables al COVID-19. Y menciona ejemplos como reclamaciones a pólizas de residencias de ancianos, hospitales o profesionales. No sé, tengo algunas ideas en general, pero no sé si José quieres hacer algún comentario en particular acerca creo que lo habías mencionado en tu presentación. Sí, bueno, 2 comentarios fundamentalmente. Uno es lo que hablábamos antes de la redacción de los contratos y de las exclusiones que hay en los contratos. Depende mucho, evidentemente, de un contrato y otro, y como digo, las exclusiones que pueda haber. Generalmente los contratos no suelen cubrir el riesgo de epidemia. Y el segundo caso es que es bastante probable que parte de estas reclamaciones acaben en tribunales y que sean estos los que tengan que decidir al respecto. Aparte de eso, no sé si quieres añadir algo más, Carlos. Sí, creo que ese es un tema general que tenemos. La mayoría de contratos, en general, los contratos estándar tienen exclusiones claras. Como mencionaba, depende mucho de la jurisdicción. Hay casos en los cuales pueden haber ciertas áreas grises. Y lo menciono, por ejemplo, estábamos discutiendo el otro día acerca de casos en el mercado inglés en el cual, por ejemplo, hay coberturas por contagio que habían sido diseñadas para casos distintos, no para una pandemia, ¿no? Y que hay ciertas empresas que están pensando aceptarlas, pero creo que hay una combinación, por un lado, de cuál es el detalle en los contratos, qué tanto de presión por la parte del público y por la parte de las autoridades puede haber, cuáles son las posibilidades de que esto tenga éxito o no, si es que va a las cortes. Y el otro punto que hay empresas que están considerando también es de qué manera esto puede afectar su reputación, ¿no? Porque podemos tener algo que desde un punto de vista legal puede estar excluido, pero de alguna manera ha habido una expectativa de que sea cubierto, y en la medida en que no sea, en la medida en que sea un monto manejable, hay empresas que probablemente van a tratar de evitar yendo al litigio y simplemente cubrir eso por tratar de mantener una buena relación con los clientes. Pero es todavía un área en la cual no tenemos precedentes y creemos, sí, existe la posibilidad, existe el potencial de un incremento de reclamos, pero creemos que la base legal en el momento todavía es bastante floja. Carlos, si puedo añadir algo, tal vez, no sé, al comentario. Sí. Sobre la base de lo que estabas hablando del tema reputacional, también puedo decir de que creo que hay varias empresas que están evaluando desde la perspectiva financiera con clientes que para ellos también son importantes mantener relaciones. Entonces yo creo que, como dice Carlos, es importante ver todas las aristas del caso para no poner en riesgo la reputación de cada una de estas empresas, ¿no? Y eso es lo que creo que en realidad estás viendo a nivel mundial en todas las empresas de seguros. Sí.
Tenemos una pregunta más que creo que es para ti, Janina. Yo puedo añadir algo luego, pero... Sí, tenéis muchas preguntas, sí. Tenéis muchas preguntas. Yo lo ideal es ser un poquito breve, porque hay unas cuantas. Y, bien. Vale, gracias. Sí, Si gustáis sobre cada pregunta, la podéis leer en completa, ¿vale? Sí, no le estoy leyendo completa. Estoy tratando de resumirla. Una de las preguntas es acerca de las expectativas de rentabilidad, sobre todo hacia finales de año, y cuál es el potencial de que empresas se beneficien de esa recuperación, si es que lo hubiere. Bueno, básicamente como estábamos viendo en el portafolio es bastante, en primer lugar, básicamente son bonos, entonces es renta fija, ¿no? Entonces de una u otra manera las empresas están no totalmente cubiertas, pero no hay tantos riesgos en general. Y bueno, definitivamente estás impactado o puedes estar impactado, como digo, por este spread entre los bonos del Tesoro español y los bonos del Tesoro alemán. Entonces, en realidad, depende de cómo iría evolucionando este spread para saber qué tanto se van a impactar el valor de las inversiones. Por lo pronto, lo que yo podría decir es de que el Banco Central Europeo está haciendo medidas o paquetes que en realidad sí están beneficiando, están dando signos positivos para la economía. Sí, yo añadiría simplemente un comentario, y es, en la mayoría de casos que estamos viendo, las fluctuaciones son fluctuaciones de valor de mercado que no han sido realizadas todavía, ¿no? Entonces, depende mucho de cuáles sean las presiones de liquidez que las empresas tengan, ¿no? En la medida en que mantengan sus posiciones de inversión, que puedan esperar, ¿ya? Y que no estén muy concentradas en áreas que se afecten en el largo plazo, tienen el potencial de recuperarse. El problema es en aquellas compañías que tengan presiones de liquidez, que tengan que vender esas inversiones y por lo tanto realizar las pérdidas. ¿Sí? En este contexto, tendría un problema con una exposición excesiva, por ejemplo, a riesgo soberano, ¿no? Sí. Con los bonos. Sí. Y hay una más antes de pasar a las que pueda tener Ricardo. Me preguntan acerca de las exclusiones en las pólizas de daños. Como decía, en muchos casos, en la mayoría de casos, las exclusiones por pandemia son claras, ¿no? Si es que había alguna duda acerca de esto, recuerden que hemos tenido pandemias menos severas en los años anteriores, ¿ya? SARS, por ejemplo, Ebola, y en esos casos hubieron ajustes en la forma en la cual los contratos habían sido redactados y se incluyeron exclusiones bastante explícitas. Sin embargo, como decía, el problema es que depende mucho de los territorios en particular. En el caso, por ejemplo, y les hablo acerca del mercado norteamericano, cuando hablamos de pólizas, lo que se llama pólizas admitidas o que han seguido determinado formato, estos formatos excluyen claramente pandemia, ¿no? ¿En qué medida luego hayan, qué sé yo, disposiciones a nivel de Estado, disposiciones legales que traten de cambiar esto, y cuál sea la posibilidad de que esto sea exitoso si es que va a un litigio legal? Creo que es una pregunta abierta aún, ¿no? Pero en el momento estamos, cuando conducimos nuestro análisis financiero y de exposiciones de las compañías, lo que estamos asumiendo es que, bueno, los contratos se respetan. Esa es la posición oficial que tenemos en el momento. ¿Sí? ¿Tienes algo, Ricardo? Sí, yo tengo una pregunta también breve, porque alguien está interesado en el asunto precedente sobre la exposición al riesgo soberano. Era un poco una pregunta simple, si hay un automatismo entre el nivel del riesgo soberano de un país
y la calificación máxima que puede obtener una empresa de seguros, Soria Seguros del país, por ejemplo. Es una pregunta para todos. Si quieres empiezo. Te digo, en el caso de... tenemos entendido que hay ciertas empresas en las cuales el riesgo soberano y la calificación de la deuda funciona un poco como el techo de las calificaciones que pudiera tener cualquier empresa, sobre todo empresa financiera, que está basada en ese país. En el caso de ANBs, nuestra metodología es un poco diferente. No aplicamos el riesgo, no aplicamos la calificación de deuda soberana per se de manera automática. ¿Ya? Lo que tenemos es un concepto, el concepto de riesgo país. ¿Ya? En base a esto tenemos 5 niveles de riesgo país. Y para calcular ese riesgo país, la deuda soberana, la calificación es solamente uno de los factores de entrada, es una de las variables, ¿no? Pero el concepto en general es cómo es que el ambiente, no solamente económico, pero regulatorio de mercado, en ese mercado afecta a determinada empresa. Y depende también de cuál es la posibilidad de que la empresa maneje esos riesgos, ¿no? Entonces, en el caso particular de España, en el momento el nivel es 2, ¿no? Sí, 2 de 5. como ¿ya? Italia. No es un, como decía, no es un techo, ¿ya? Y es una situación que la hemos manejado ya en el pasado, cuando hemos tenido la crisis del euro y las presiones en deuda soberana en países como España e Italia. Entonces, tenemos precedentes en eso. Estupendo, gracias. Bien. Sí, creo que hay, a ver, déjenme ver. Tenéis muchísimas. Tenéis muchísimas preguntas, por eso digo que a la gente, si no se contestan todas, si no se contestan todas, si no tuviese tiempo a contestar todas, que no os preocupéis que se las vamos a mandar a los ponentes. O sea que. Estaba pensando, sí, no sé si Janina, si quieres hacer algún comentario acerca de la importancia o la falta del macheo, del calce entre los contratos de vida y los activos, en este caso normalmente hipotecas o préstamos de largo plazo. ¿Cómo lo ven? Bueno, básicamente lo que vemos es que el mercado de por sí tiene la tendencia de tener un match casi cercano entre los activos y pasivos. Entonces, no esperamos un gran impacto, a no ser, como digo, ¿no? Si es que el spread de los bonos se incrementa drásticamente, entonces ahí sí va a haber más presión por parte de las aseguradoras de volver a buscar el match perfecto para el lado del pasivo. Sí. La pregunta se refiere también a la importancia del macheo en el caso de reaseguros. Como mencionaba, el perfil de riesgos entre una aseguradora y una reaseguradora es un poco distinto. En el caso de las reaseguradoras es de característica anual, es de corto plazo, sobre todo cuando hablamos de riesgos de mortalidad, ¿ya? Entonces no es muy diferente realmente en perfiles, no es muy diferente a lo que veríamos en la parte de no vida. La única diferencia es si es que hablamos de largo plazo en el caso de aquellas empresas, que no son muchas, que asumen riesgo de longevidad a través de carteras de rentas vitalicias. Sí, Ricardo, ¿tienes algo más? No, creo que ¿tenemos tiempo por otras preguntas? Sí, tenemos, probablemente tenemos otros 5 minutos. Sí os pediría brevedad, pero hemos pasado 10 minutos.
pero con la presentación y eso, yo creo que 5 o 6 minutos más sí podemos tener. Es que el problema que veo es que hay muchísimas preguntas y son tan largas que a veces es difícil. Estoy tratando de acortarlas. Sí, por eso, de todas formas, insisto en que siga la gente haciendo preguntas que aunque no las contestemos, las vamos a mandar para que las contesten y que se puedan poner en contacto si queréis con vosotros para cualquier cosa. Sí, probablemente aquí una para José. Tenemos una pregunta aquí acerca de cómo vemos los planes de continuidad de negocios, ¿no? ¿Cómo hemos... Y yo creo que tiene que ver mucho con el tema del cual hablabas, José, con la digitalización y cómo ves las empresas, cómo se han adaptado, ¿no? Te digo, desde acá, en los Estados Unidos hemos visto muchas empresas ya tenían estas facilidades, ya las habían estado utilizando como algo adicional, ¿no? Pero ahora obviamente es el día a día y viene a ser la principal forma de manejo, no solamente de relación con los clientes, sino también de control interno y de administración interna, de continuidad con respecto al personal. Lo único que diría con respecto a esto es, en principio, lo que vemos, y les digo, en los mercados internacionales, está funcionando muy bien en este momento, en base a relaciones muy bien establecidas, ¿ya? Creo que funciona bien para aquellas empresas que han estado trabajando, que por ejemplo tienen contacto con clientes individuales y en la cual el online, el teléfono ha funcionado durante mucho tiempo. Donde veo un reto importante es para establecer nuevas relaciones de negocio, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de negocios corporativos, igualmente, o sea, si es que tenemos la relación, no hay problema, renovamos negocio, mantenemos esas reuniones de manera virtual, tratar de desarrollar relaciones nuevas, tratar de capturar nuevos clientes, tratar de reclutar nuevo personal virtualmente es mucho más, es un reto mucho más importante. No sé si tienes algo que añadir, José, con respecto al mercado, a cómo ves el mercado español. Sí, bueno, creo que el último punto que acabas de decir es un punto bastante importante y que es algo que también observamos en el mercado español, dado que la caída en primas, en volumen de primas que yo mencionaba antes, la gran parte de esta caída va a ser en la nueva producción y no tanto en las renovaciones de cartera. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo de que esto presenta un reto. Aparte de eso, yo creo que el comentario general es que las empresas se han adaptado relativamente bien. Por ejemplo, el punto del teletrabajo, por suerte o por desgracia, en España no es un país en el que hasta el día de hoy el teletrabajo sea algo muy común, poco a poco cada vez más, pero hasta el día de hoy no es algo que las empresas hayan implantado al 100%. Y creo que, como decía antes, esta situación actual ha obligado a las empresas a tener que implantar medidas o soluciones que a lo mejor ya tenían soluciones en beta o no tanto testadas o no tan utilizadas. Y lo que ha hecho la situación actual es que las tengan que poner en uso, y no solo para estos temas de teletrabajo, pero también hablo de otras soluciones como pueden ser el tema de los smart contracts para poder suscribir de manera digital, el tema de la gestión de siniestros, el tema de peritación digital, es decir, que han llevado a cabo una serie de medidas para poder seguir con el día a día de la empresa aún en estas circunstancias tan particulares. Así que eso, yo diría que en general las empresas se han respondido bastante bien. Bien, bien. Una última pregunta, creo que me parece interesante. 5 minutos tiene que, probablemente por todo el mundo, para todo el mundo, pero en particular para Carlos. Estamos viendo muchas degradaciones, por lo menos por otras agencias de calificaciones. Pero usted, Carlos, te has referido siempre a perspectivas estables en la presentación. ¿Cómo lo explicas? Estas degradaciones de un lado. Un par de cosas a aclarar ahí.
Por un lado, creo que es bastante fácil decir simplemente la situación es tan severa que no hay quien se salve y ponemos en negativo a todo el mundo, ¿no? Y es algo que hemos visto por algunos calificadores de riesgo. En nuestro caso en particular, yo estaba hablando de una perspectiva estable en el caso en particular de los reaseguros, porque es un negocio bastante particular, empresas que están muy bien capitalizadas, las pérdidas creo que van a ser limitadas y tenemos el beneficio de este ambiente en el cual esperamos una mejora en cuanto a precios. Si alguien le da una mirada a el resumen de las perspectivas que tenemos por segmento y subsegmento, no todos son estables, ¿ya? La mayoría de subsegmentos de vida en muchos territorios son, por ejemplo, negativos, ¿ya? No vida depende mucho del territorio, ¿ya? El otro punto que tenemos que ver es que creo que en una situación como esta, los consumidores de ratings están muy interesados en ver quiénes son los más fuertes y quiénes son los más débiles. Claro. Están muy interesados en ver cuál es la distinción, qué es lo que diferencia a aquella empresa que tenga mayores posibilidades de capear el temporal con aquellas que, bueno, no lo tengan, ¿no? Y en ese sentido, la importancia de los ratings se convierte en algo, la importancia crece, ¿ya? Obviamente, un reto para nosotros es, bueno, ser el adivino que puede ver más allá de los 12 meses, ¿ya? Pero recordemos, para empezar, la forma en la cual nosotros definimos las perspectivas es nuestra visión de aquí a los siguientes 12 meses, ¿no? Y en una situación como esta, como siempre, tenemos que estar, le hacemos un seguimiento muy cercano a cada empresa, ¿ya? Y el seguimiento es continuo, y el hecho de que, digamos, estable los siguientes 12 meses no significa que nada cambie. Significa que en general hay empresas que ganan, hay otras que pierden, y en promedio la situación es relativamente neutral. Está en una posición muy defensiva. ¿Bien? Exactamente. Vencedores o ganadores o perdedores, ganadores y perdedores. Sí. Por los otros. ¿Sí? Gracias. ¿Otras preguntas? Sí. Creo que la última que me entró aquí creo que era un seguimiento de la pregunta anterior con respecto a riesgo de mortalidad, diciendo que, bueno, las empresas de seguro directo cubren mortalidad a largo plazo y los reaseguros son reaseguros normalmente anuales. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, esto simplemente obliga a las aseguradoras directas a renegociar esa cobertura. Creo que no hay mayor problema en ese sentido en la medida en que mortalidad en general no es un tema que sea muy sensible cuando vemos la posición de capital, ¿no? O sea, la mortalidad, las variaciones de mortalidad tendrían que ser tremendamente severas para que afecten una posición de capital. Realmente la posición financiera es mucho más, digamos, la posición de capital es mucho más sensible a la fluctuación por la parte de las inversiones que a factores biométricos. ¿Ya? Entonces, en este sentido, o sea, yo no tengo duda que existe capacidad en el sector de reaseguros para cubrir esa mortalidad, y recordemos que reaseguros está basado en una relación de largo plazo también, ¿no? O sea, son relaciones de largo plazo que aseguradoras directas y reaseguradoras mantienen y que están interesadas en mantener hacia adelante. Sí. ¿Bien? Muy bien, pues si os parece bien, terminamos ya. Hemos pasado 20 minutos de la hora, pero no, estamos muy bien porque ha sido interesante. Creo que han sido 20 minutos que necesitábamos tener. Así que perfecto, lo vuelvo a decir a los asistentes que han mandado, son muchas preguntas y
las pasaremos a AMBs para que, si en lo medida posible, os las respondan, y que el vídeo de esto, la presentación actualizada y los datos de contacto de AMBs las vais a tener en la página web del Seguros No Se Para. A partir de mañana mismo a las 8 de la mañana ya estará disponible. Así que muchas gracias a todos. Mira, estoy recibiendo muchos mensajes dando las gracias. Gracias a los 4 por esta charla tan interesante y con esto ya nos despedimos, si os parece bien. Bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego.